Dice que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra voz. Amén. Usted dice, es como que no está de continuo, está de repente, ¿no? Amén, con fuerza, no se sienta avergonzado, ni por el estilo, si el amén no es para mí, ni es para el hermano que está al lado. El amén es para el Señor. Amén. Es una confirmación para Él, porque por Él es que nosotros sentimos gozo, es por Él es que nosotros estamos en este lugar. Así que Dios les bendiga. Me alegra de verles. ¿Usted está contento de ver al hermano que tiene atrás suyo? A ver, dígase, a ver. Me alegra de verles. Se lo dijo, ¿cierto? ¿Se dijo o no? Bien, vamos a continuar la lectura de la palabra. Vaya a Efesios 6 para que podamos entrarnos ya a lo que va a ser la tercera parte de la armadura de Dios. Efesios 6, los primeros 3 versículos del 10 decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. En la primera parte, que es tan importante como lo que es la armadura. ¿Por qué? Porque para poder ponerse la armadura tenemos que entender lo que dice anteriormente, que no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Señor, ¿cierto? Cada vez que nos enfrentemos a una situación, cada vez que queramos hacerla por las nuestras, por nuestros medios, vamos a salir derrotados y destruidos. Pero cuando entendemos que no es por nuestra fuerza, con las que son las del Señor, damos un gran paso. Damos otro gran paso a poner nuestra armadura cuando entendemos que mi lucha no es contra carne ni sangre. Por eso yo le puedo decir al hermano que está atrás mío: me alegro que esté acá, aunque uno dice, no, no me alegra tanto porque mi lucha no es contra ninguno de los que está acá. Cuando entendemos estas dos cosas, y cuando entendemos que el día malo viene para nosotros, que tiene que venir porque es el día de la prueba, es el día de la aflicción, es el día en que Dios nos prepara y de alguna forma nos pule para poder formar el carácter de Cristo en nosotros. Todas estas cosas, cuando entendemos todo esto, nosotros podemos ponernos la armadura de Dios. Y la primera pieza que nos pusimos fue la que está en el verso 14, que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos, está diciendo firmes, con la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, la verdad de su palabra, que formada esto en nosotros, forma un carácter en nosotros, que es un carácter íntegro. Es decir, un carácter sin hipocresías, lo que hablamos, o sin dobleces. Porque a veces como que para la gente la palabra hipocresía es como fuerte. No, la palabra hipocresía significa que dice ser algo que no lo es. Eso es. Por tanto, creo que todos en algún momento hemos sido hipócritas, ¿cierto? Porque decimos ser algo, pero en realidad, ¿cuántos han llegado acá? ¿Cómo están? Bien. Y en realidad viene súper mal. ¿Es cierto o no es cierto? Eso es hipócrita. No. Es como que, no, bien, siempre. Bueno, la verdad, hermano, es que no estoy bien, pero vengo a recobrar fuerzas celestes. ¿Te gustaría que ore por mí? Por favor, ora por mí. Sí, hermano, sí, así es esto. Por eso somos una familia. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos de ser un carácter íntegro, es decir, siempre. Por eso que dice: ceñidos vuestros lomos, firmes siempre. La Biblia dice en el libro de 1 de Pedro, es interesante lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1,
en el verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que está diciendo es: estén firmes en vuestro entendimiento, en lo que han comprendido, en lo que han entendido, en base a su palabra. Por eso también Romanos habla de esto. Romanos capítulo 12, ¿sí? Les digo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2 dice así: que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos amados, lo que está diciendo es: no seamos guiados por volubles emociones, es decir, voluble, la palabra voluble, cambiantes emociones, es decir, de repente, sino que por la verdad de su palabra. Por eso es tan importante, mis hermanos amados, conocer la verdad. Dice la verdad: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y libres de qué, hermanos amados? Libres de las acechanzas y de los engaños del diablo. Por eso es tan importante estudiar. Por eso es tan importante sumergirse en el conocimiento de la palabra del Señor, para que cuando venga el diablo y nos quiera acechar y nos quiera engañar, nosotros podamos estar firmes en lo que el Señor nos ha enseñado. Si Él dice que no te desamparará ni te dejará, es porque así es. Gloria a Dios. Por eso dice: ceñidos, o sea, afírmense los lomos con la verdad que hemos sido entregados por Cristo, por el Señor, por su palabra. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque el diablo anda buscando la forma de hacernos caer, de hacernos desviarnos. Cuando habla del pasaje de Daniel, cuando dice que Daniel oraba al Señor, ¿qué es lo que buscaban el resto de los que trabajaban al mando del emperador de ese tiempo? Lo que buscaban era hacer caer a Daniel, hacerlo tropezar. Y es por eso que firman un decreto en el que dice de que nadie puede adorar y honrar a otros dioses, sino que sea al rey. Lo que buscaban era hacerlo caer, hacerlo tropezar, hacerlo desviar de lo que él creía. Pero como él estaba ceñido en sus lomos firmes, él dijo: sea lo que sea, yo voy a seguir. Y 3 días al día, con las ventanas abiertas, oraba al Señor. Eso es mantenerse firme. Firme, ceñido vuestros lomos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. El domingo pasado vimos la segunda parte de la armadura. Les recuerdo que esta armadura usted no se la puede sacar. Si usted dijo: voy a estar firme en lo que el Señor me dio, firme en lo que el Señor me entregó, firme en lo que ha aprendido, no puede desviar. Porque no olviden que el diablo no sale de la prisión y no duerme. Amén. Así que usted a la armadura, a acostarse, al baño, a donde quiere que vaya, usted con la armadura, para todos lados. Amén. ¿Qué dice la segunda parte de la armadura? Dice, que estudiamos el domingo pasado, ahí mismo en el 14, dice: y vestidos con la coraza de justicia. Y hablábamos que no era nuestra justicia, ¿cierto? ¿Cierto? Porque decía el libro de Isaías, el capítulo 64, el verso 6 dice: he aquí, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan noche y se comen. El 6, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré ni me perdí. Ahora sí, si todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevarán como viento. Esta es la apreciación de Dios sobre nuestra justicia. Si Dios nos mira a nosotros así como estamos, ve en nosotros una suciedad horrible. Entonces, ¿y cómo no nos destruye? Porque ve a su Hijo Jesucristo. No lo ve a nosotros, Él ve a su Hijo y Él dice:
Por eso que nos ama tanto el Señor. Por eso que nosotros le damos gloria a Jesucristo. Porque gracias a Él. Pero si nos viene el hombre, nos ve justificado. ¿A cuánto le he dicho? No, si es que Él es bueno, Él realmente Él tiene ganado el cielo. ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Por qué? Porque lo ven por sus propias obras y lo ven justificado a nosotros. Pero si nos viera el Señor a nosotros, nos vería como trapos de justicia, mis hermanos amados. Pero esta coraza no se forma, mis hermanos amados, por la justificación que nosotros podamos hacer, sino por la justificación que hace Jesucristo con nosotros. Y se forma cuando nosotros, a través de lo que Él hizo por nosotros, hace un hábito o forma un hábito de obediencia al Señor y de santidad al Señor. ¿Quiere tener usted la coraza de justicia? Entonces viva en obediencia al Señor y en santidad para el Señor. Es decir, apartado para el Señor. Mis hermanos amados, esto es lo que hace la justificación cuando vivimos en obediencia, en santidad, en dependencia. Recuerden siempre esto, una palabra que me quedó marcado, grabado, y le pido al Señor que nunca se me olvide. En dependencia del Espíritu Santo. En dependencia de Él podemos vivir en obediencia y en santidad. Si usted quiere vivir así por la suya, no lo va a hacer nunca. Pero si usted quiere vivir en obediencia y en santidad, pide al Espíritu Santo, ayúdame a apartarme de ese pecado, ayúdame a alejarme de esta cosa, ayúdame a dejar de decir estas cosas, ayúdame a dejar de hacer estas cosas. Espíritu Santo, Él puede hacerle vivir en obediencia y Él puede hacerle vivir en santidad para Él. Siempre recuerde esto, cada vez que se encuentre en una lucha y esté siendo tentado, Señor, ayúdame, Señor, quiero salir de esto, por eso Espíritu Santo, ayúdame a salir de esto. Amén. Y esto produce gozo en la vida del cristiano. Y a veces uno mira y pareciera que no hay gozo en la iglesia, como que... Y la Biblia dice que venid a mí todos los que estén sedientos y dice que Él nos dará de beber. Y dice que de nosotros fluirán ríos de qué? De agua viva, hermanos. Entonces, si dice que en nosotros fluyen ríos de agua viva, hermano, nosotros tenemos que estar con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando viene el momento de alabar con las manos, está saltando. Pero pareciera que aquí fluye. Mi hermano, no. Pero usted reprenda al diablo cuando esté así, hermanos. Repréndalo en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que en mi interior fluye ríos de agua viva. Señor, ayúdame a reaccionar ante lo que estoy haciendo. Estoy alabando al Dios vivo, al Dios real. ¿No sé? Al final vamos a terminar con una alabanza. No sé si se la saben, pero buena. Mis hermanos amados, el problema es que cuando no vivimos así, con ese gozo, cuando no vivimos con algo que como que fluye en ríos de agua viva en nosotros, lamentablemente lo que quiere decirnos es que estuviéramos viviendo no en obediencia y no en santidad. Porque una vida en obediencia y en santidad produce gozo. Pero una vida que no es en obediencia y no está en santidad, uno vive preocupado. ¿Por qué? Porque el diablo astuto te pone cosas en tu cabeza. Ya vamos a llegar a la gente. Vamos para allá. Pero todavía no. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Entonces, por eso nos ceñimos los lomos y nos pusimos esta coraza para que nos guarde de nuestras partes, nuestros órganos vitales, lo que dirige el rumbo de su vida y lo que dirige sus emociones. Tercera parte, verso 15. ¿Está listo? Dígale al hermano que está al lado, ¿estás listo? Verso 15. Vamos bien. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este versículo, hermanos amados, es realmente glorioso. Yo, cuando leía y entendía esto por revelación del Espíritu, decía, wow, qué perdido estaba con esto. Gracias, Señor, por su revelación. Vamos a partir por lo más básico, el calzado. Este calzado, hermanos amados,
en el romano era una especie de sandalia hecha de cuero con clavos en la suela, y que funcionaba como tracción. Y bien ajustada al tobillo, que eran como botines, lo que permitía era tener más firmeza, más rapidez, y los clavos daban la estabilidad. No sé si usted ha visto hoy en día los atletas en las maratones, no sé si lo ha visto, que generalmente se ve porque las zapatillas cuando están ahí listos para se le ve como los clavos. Eso hace que el atleta sea más rápido y a la vez vaya más firme. Porque si no se dan cuenta, el atleta cuando corre las maratones están marcadas las líneas. No sé si se da cuenta, están marcadas las líneas. Entonces lo que hace el clavo es que no te vayas ahí para la línea de al lado y a la vez te da más velocidad. ¿Amén? No sé si el clavo que usa la mujer en el taco le serviría también para los niños. No lo sé. Pero ese era el calzado. Pero dice también, y calzado los pies con el apresto. ¿Qué significa apresto? La palabra apresto, mis hermanos amados, significa listos, preparados, alistados. Listos, dice de esta manera. Y dice, con el apresto, o sea, están listos con el Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio de la paz? ¿O qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuántos creen que el Evangelio realmente fue una buena noticia para su vida? Miren, la Biblia dice en Lucas, vamos a leer alto la Biblia hoy día, por si acaso. Si voy muy rápido, anótelo. O no olviden que queda grabado esto, por si alguien quiere después ver los versículos, queda grabado. Lucas, capítulo 2, versos del 10 al 11. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y dice el 11, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos amados, el mundo necesita un Salvador. Usted y yo necesitábamos un Salvador. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque en cuanto a nuestra condición de pecadores, hermanos amados, la Biblia dice que por nuestra condición la paga de eso era la muerte. Y en esa condición desesperada en la que estábamos, viene el Señor y en su infinita misericordia envía a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros. Por eso, hermanos amados, la predicación tiene que tener marcado esto: buenas noticias. Te vengo a entregar las buenas nuevas para tu vida. ¿Por qué buenas noticias? Porque en tu condición de pecador, como era la mía, mi paga, lo que yo tenía que hacer era morir para poder pagar. Hermano, cuando Pedro da el primer sermón, después del día de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo, la Biblia dice que cuando Pedro terminó la predicación, los que estaban ahí le dicen, ¿qué haremos ahora? En una acción de decir, oye, en realidad estamos fríos. En realidad, con lo que nos han dicho, realmente estamos en una condición, ¿qué vamos a hacer ahora? Y aquí entra el Salvador. Recuerden siempre esto, en cada una de sus predicaciones en la calle, al vecino, al amigo, al compañero, al familiar. Llévelos a un momento de extrema decisión y de desesperación para que pueda entrar en Cristo de una manera poderosa en su vida. Que puede ser gracias por Jesucristo, porque eres mi Salvador. Y así también lo hará su Señor, mis hermanos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude a entender esto, mis hermanos amados. Ahí, cuando nosotros explicamos, exponemos una buena predicación, realmente ahí se da una buena noticia, que es
el verdadero evangelio, y el cual debe ser predicado por nosotros a todo un converso. Amén. ¿Qué más dice el verso 15? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es para nosotros este versículo, mis hermanos amados, o es para los inconversos. Es para nosotros, mis hermanos amados. Y el deber, y lo que está diciendo es que debemos estar firmes nosotros. ¿Y dónde encontramos firmezas? En los calzados. Hay alguien afuera, no, Pablo. Encontramos firmezas. ¿En qué? En Jesucristo. ¿En qué parte específicamente? En la cruz. Aquí vamos entrando a tierra derecha con la palabra. Los calzados que nosotros nos ponemos y lo que usted se pone para encontrar firmeza, ¿sabe dónde lo encuentra? En la cruz del Calvario. Ahí está nuestra firmeza. La Biblia dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en los versos del 21 al 23, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta del último versículo? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, calzados los pies, firmes en la fe y sin moveros, sin moverse ¿de qué? De la esperanza, mis hermanos amados, de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Estas buenas noticias, mis hermanos amados, que fueron entregadas por nosotros en la cruz del Calvario, son nuestro calzado. No tenemos que decir a la gente: tienes que hacer algo para ganar el favor de Dios, mis hermanos. No, Cristo ya lo hizo. Él hizo el favor por nosotros, mis hermanos amados. Él lo hizo, y lo hizo en la cruz, mis hermanos amados, donde nosotros encontramos nuestra firmeza. La Biblia dice que Él lo hizo, y además dice que Él ya venció, mis hermanos amados. Eso, cuando nosotros leemos que Él ya venció, encontramos certeza, encontramos firmeza, encontramos estabilidad, mis hermanos amados. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y este calzado, mis hermanos, además este calzado de darnos estabilidad a nuestro carácter, ahora también disfrutamos de este beneficio más allá, escúcheme bien, más allá de las circunstancias que podamos vivir o pasar. Porque la buena noticia del Evangelio está por sobre todos los problemas que nosotros podamos tener, mis hermanos. Y es que este Evangelio, mis hermanos amados, no es solo para predicarle en la fe. Este Evangelio, estas buenas nuevas, debemos de predicarlas nosotros mismos todos los días. Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque el día malo viene. Y con el día malo viene el diablo. Y con el diablo vienen sus engaños, vienen sus mentiras, mis hermanos amados, vienen sus difamaciones. ¿Cuánto le ha pasado, mis hermanos amados? Alguien que no es inconverso, y usted enferma, hermano amado, y alguien inconverso le dice: ¿y dónde está tu Dios donde pusiste tu esperanza? ¿O a cuánto le ha pasado, mis hermanos amados, que ha quedado sin trabajo? Y ha venido el diablo a tentarte y decirte de parte de otras personas: ¿y dónde está tu Dios?
calzados los pies, con la firmeza que hay en el Evangelio, en esta buena nueva, en la cruz del Calvario. Calzados, mis hermanos, estén firmes, no tambaleen, estén firmes y prestos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y es que esta armadura, mis hermanos amados, no nos protege de los problemas físicos. Esta armadura es para protegernos de los problemas espirituales. Y a veces la gente confunde esto. Y viene un dolor en el pecho y no tenéis la coraza. Hermanos amados, esto es para defendernos de los ataques del diablo. Y los ataques del diablo son espirituales, hermanos amados. El pastor decía el jueves de la predicación allá: el diablo no busca hacerte caer, el diablo no busca matarte, hermanos amados. Matarte. ¿Cómo eso matarte? Sí, pero matarte espiritualmente. No fue lo que pasó con Adán y Eva cuando le dijo el Señor: no coma de árbol porque vas a morir. Y el diablo viene y dice: ¿vas a morir? No. Y ellos comieron. ¿Murieron? No. Pero espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque su santidad, el Señor, fue brutalmente asesinada y se vieron desnudos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude, mis hermanos amados. Este Evangelio debe de devolvernos, hermanos amados, el gozo, mis hermanos amados, por el cual nosotros hemos sido rescatados por sobre los problemas que podamos estar enfrentando. Este Evangelio es aún mayor, por eso nuestro gozo tiene que estar siempre, hermanos amados. Y aún cuando pecamos, y aún cuando pecamos, porque cuando pecamos miramos a la cruz, y en la cruz el Señor nos recuerda: yo morí por esos pecados y morí por ese pecado también. Eso debe producirnos un gozo tremendo, hermano. Una alegría tremenda de saber de que esos pecados que Él se llevó hoy sigue perdonando. Hoy sigue limpiando, hoy sigue restaurando, hoy sigue poniéndonos en la posición de hijos, mis hermanos amados. Este glorioso Evangelio, mis hermanos amados, nos dice: yo también morí por esos pecados de hoy. Este Evangelio debe seguir siendo predicado en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el perdón de Jesucristo. Que Él nos perdona sin hacer. Y nos enseña que nosotros también tenemos que perdonar sin pedir nada. Y a veces como que queremos perdonar y ya te perdono, pero no lo hagas. Y si nos olvidamos, no amamos, que Él nos perdona sin hacer nada. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Entonces, el verso 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta es una tremenda noticia, mis hermanos amados, y debe ser recordada con gozo, mis hermanos amados, con gozo, así como fuera una buena noticia. ¿Cuántos recuerdan cuándo nació su hijo? ¿Cuántos recuerdan cuándo se graduó su hijo en la universidad? ¿Cuántos recuerdan cuándo fue el día en que se casó? La mamá no usa. Pero tienen un recuerdo, ¿cierto? Vivo. ¿Cuántos se acuerdan de cuándo nació la hija o el hijo? La fecha de nacimiento. Levántame la mano todo lo que se acuerdan. Todos se acuerdan. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos se acuerdan cuándo fue el día en que el Señor lo rescató? Con día, fecha y hora. Es que, ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué es tan importante? Porque esa fue la fecha más importante de su vida. Fue la noticia más gloriosa que llegó a su vida. Más importante que el nacimiento de su hijo. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude, mis hermanos amados. Porque todas las noticias que nos puede dar este mundo terrenal no se compara en nada
a la buena noticia que el Señor nos dio con este hermoso, precioso evangelio. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y no solamente produce gozo esta buena noticia, sino que también produce paz, y paz con Dios. Hemos sido reconciliados, por eso se llama el Evangelio de la Paz. Hemos sido reconciliados, y esa paz con Dios, mis hermanos amados, produce paz, produce tranquilidad, produce descanso a mi vida. Por eso la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, porque yo los haré descansar, mis hermanos amados. Ya vale. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Lo que quiere decir, mis hermanos amados, este versículo, escúcheme bien, lo que quiere decir es que mientras tus pies, mis pies, estén firmes en las buenas noticias del Evangelio de la Paz, podrán resistir en el día malo. Podrán resistir ante las malas noticias que te da este mundo terrenal. Podrán resistir, te podrá mantener con los pies firmes en el día malo, mis hermanos amados, mientras no saques tu mirada de la cruz. Y esto lo digo porque ¿cuál es la reacción generalmente cuando recibimos una mala noticia? Como que nos vamos a desmayar, como que tambaleamos cuando dice: te tengo una noticia, tienes una enfermedad, te tengo una noticia, vas a perder la casa, te tengo una noticia, vas a quedar sin trabajo. Como que desmayamos, ¿cierto? Mientras no saques tu mirada de la cruz, vas a estar firme. Eso es lo que está diciendo esto. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso cuando dice ponte el calzado del Evangelio, te está diciendo: no saques la mirada de esas buenas nuevas. Mantente firme ante esta tremenda noticia. Quiero leer un par de versículos más. Juan 20. Jesús se le aparece ya después de haber muerto. Se le aparece a sus discípulos. Juan 20, el verso 19 dice: cuando llegó la noche del mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos amados, lo que hizo el Señor fue enviarles paz. ¿Por qué? Porque estaban siendo atemorizados. Y el Señor les dijo: paz a vosotros, y le mostró las marcas, que eran las evidencias de que Él había resucitado. Iglesia del Señor, el Señor nos entregó paz para estar en paz con Él, aun cuando vengan los problemas y las dificultades. Mira la cruz, porque ahí está la evidencia de que esa buena noticia es real, sincera y cierta para tu vida. Por eso la palabra dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Hermanos amados, ni la enfermedad nos puede producir miedo. Hermanos amados, Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Hermanos, si nos toca partir de este mundo, hermanos amados, significa de que se acabaron las enfermedades, se acabaron los dolores, las tristezas, las cuentas que hay que pagar, se acabaron los sufrimientos, se acabó todo. Eso significa, hermanos amados. Por ende, no puede ser temor eso. No puede ser motivo de miedo, porque el Señor dijo en su palabra que el que cree en mí, aunque esté muerto, dice que vivirá. No somos por eso que yo siempre les digo: díganle al que está al lado suyo, atrás suyo: me alegro de verte. Me alegro de verte.
usted tiene que alegrarse. No, amados, está mi hermana Lucy, ¿cierto? No, mi hermana Lucy está en un proceso de quimio. No, amados, no, la hija que contaba, que nuestra hermana también decía, no se puede enfermar con nada, porque si no detiene este proceso. No, amados, el mundo le dice, no debería estar acá. Ahí está. Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque saben quién ha creído, ¿no? Ahí está mi hermana Mary, está la hermana Carla igual, y está el Lucas. Por ahí andan. Hermanos amados, dijeron las noticias, estaban diciendo, los niños menores de 1 año, chiquitos, no los saquen por ningún lado. Hermanos amados, entiendo el sufrimiento y la tristeza, pero la Biblia dice que Él guarda de nosotros. Yo pensaba, entendía un poquito el versículo que decía que aunque tomes serpiente, aunque tomas cosas mortíferas, no te pasará nada. Lo que está diciendo no está diciendo que puedes tomar veneno acá, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Él tiene el control de tu vida, hermanos amados, y aunque te cuide, y aunque te quedes encerrado en tu casa, en tus 4 paredes sin moverte a ningún lado, Dios guarda tu vida y Él sabe cuál es el día de tu partida en este mundo. Sí, me acuerdo de la historia de Simón, porque el Señor Dios le prometió a Simón que no moriría antes de que viera al Mesías. Y me acuerdo mucho porque estuvo Claudio López, pastor Claudio López acá. Y él decía, simpáticamente decía, por tanto Simón, como sabía que no iba a morir hasta que viera al Mesías con sus ojos, él pasaba con luz roja, él hacía un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él sabía de que Dios le había dicho que no iba a morir hasta que no viera al Mesías. Hermanos amados, me alegro de que entiendan de que eso es los calzados. Estamos firmes en las promesas, en estas buenas nuevas, en el Evangelio, en la cruz. Él en la cruz pagó todo, se llevó todo y además nos regaló vida eterna. Vida eterna. Por ende, mis hermanos amados, tenemos que estar firmes porque Él nos dio vida, Él nos dio paz con Dios. Filipenses capítulo 4, el verso 7 del libro de Filipenses dice así. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que si mi hermana Maribel se llama, ¿cierto? Maribel, si mi hermana Maribel le dice, oye, pero ¿qué estás pensando que vaya a tu mamá a la iglesia donde está lleno de gente? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ellos no lo entienden, el mundo no lo entiende, pero ella entiende que el Señor le guarda. Amén. Pero hay algo más. Entendimos cuáles son los calzados, ¿cierto? Entendimos cómo nos ponemos el calzado cuando no desviamos nuestra mirada de la cruz y de las buenas nuevas. Cuando nosotros no sacamos la mirada de las buenas nuevas, podemos estar firmes siempre y caminar y correr incluso y estar firmes y no tambalear ante lo que nos sucede en este mundo, ante las malas noticias de este mundo, porque las buenas nuevas son aún mayores. Pero dice algo más: y calzado los pies con el apresto. ¿Y qué significa apresto? Decidido. Miren lo que dice Hechos. Le dije que íbamos a leer acá, pero nos quedan 2 versículos. Hechos 21. Hechos 21. Hechos 21. Del 10 voy a comenzar a leer. ¿Llegó? Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto,
le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy, que es lo mismo que apresto. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hermanos amados, los mártires del Evangelio morían de una manera terrible. Y hoy en día, los que nos duele un poquito la cabeza, no somos capaces. Porque está cayendo un poquito de agüita, no somos capaces. Estos hombres y mujeres de Dios sí que estaban aprestos, decididos. De hecho, cuenta la historia, mis hermanos amados, que había mártires que morían, los ponían en una rueda, hermanos amados. Y la rueda iba girando y en la parte de abajo había fuego. Y ellos decían: para quemarlos a fuego lento, mis hermanos. Y más encima tocaban campanas, decían, para que toda la gente fuera a ver cómo morían ellos. Y en vez de lograr el cometido de ellos, porque ¿sabe cuál era el cometido de ellos? Que la gente nunca decidiera seguir hasta Jesucristo, porque si no, iban a morir como ellos. En vez de pensar eso, ¿sabe qué decían ellos? Oye, estos tipos realmente están locos. Realmente están dispuestos, realmente están decididos, hermanos. Y ellos decían entre sí: ¿qué tienen ellos? O más bien, ¿qué saben ellos? Que están tan convencidos a hacer lo que sea. ¿Sabe qué es lo que tenían? ¿Sabe qué es lo que sabían? Las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe lo que tiene usted? ¿Sabe lo que tengo yo? Las buenas nuevas de salvación. Lo mismo. Lo mismo. Tenemos lo mismo que ellos tenían. Iglesia del Señor. Yo le pregunto ahora a ustedes, mis hermanos, ¿cuántos están decididos? ¿Cuántos quieren calzarse los pies, pero están aprestos, decididos, dispuestos? Y si tiene alguna duda, es que pastor, no sé, porque usted sabe cómo está este mundo. Bueno, déjeme decirle que la Biblia dice, en el libro de Romanos, capítulo 8, los versos del 31 al 39, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Gloria a Dios! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni por si se le olvidó algo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos amados, si alguien tiene duda, es que no sé cómo está esta cosa, dice ahí que nada nos podrá separar del amor de Dios. Una vez más, ¿cuántos quieren estar aprestos para servir al Señor? Último versículo. Primera de Pedro. Vaya conmigo. Lo voy a esperar. Y después vamos a la alabar. Una buena. Se la elegí yo. Primera de Pedro, capítulo 4.
que decidió decir, yo estoy decidido, quiero decirle que se viene fuerte. Pero es interesante lo que hace Pedro acá. Primera Pedro capítulo 4. Mire cómo parte el 12. Mire cómo parte el 12. ¿Cómo parte el 12? Ama. ¿Qué tiene? Usted dice, oh, ¿qué tiene? Ama. Así como para suavizar lo que dice. Ama. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. ¿Ah? Es como que está diciendo, oye, cuando estás viendo prueba, es como que estoy viendo prueba, no sé por qué, como que si fuera algo extraño. No se sorprenda, iglesia. Verso 13. Sino que, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, para que seáis participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, usted ha cantado esa alabanza, quiero ser más como tú. ¿Ah? Usted cuando canta eso, usted le está diciendo, ok, va padecimiento para ti. No va a querer cantar más esa alabanza. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre aleluya. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que Dios no ayude, ¿cierto? Como yo creo que esto tiene que terminar con algo que sea una noticia, que es una noticia tremenda. La vida de hermano Johnny que ponga la alabanza. No lo sabemos, no voy a cantar porque. Pero ¿sabe lo que pasa? Hay una esperanza firme. No solamente que Él nos rescató, estamos firmes, sí, Él nos rescató, nos reconcilió con Dios, ¿cierto? Nos dio una nueva vida, nos dio una nueva familia, pero hay una esperanza aún mayor, ¿cierto? Que es la vida eterna. Y ese momento glorioso, ¿sabe cuándo se cumple? Cuando Él venga. Yo creo que la letra está ahí. Cante esta alabanza con un gozo, mientras cante así, cosa que el cansado de esta promesa esté firme. Póngala en la mano, póngala. Pero fíjense en esto.